Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Para los que no me conocen, mi nombre es Brandon Muñoz y hoy estamos en la séptima emisión de los Juegos del Poder. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado capítulo a capítulo. Hoy con una invitada de lujo, Gloria Cecilia, secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Armenia, ex jurídica de la Alcaldía, tiene una trayectoria en el sector público muy amplia. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Brando, buenas noches, muy bien. No, disfrutando de este espacio, muchas gracias por invitarme. Hacía mucho rato no estaba por estos espacios. Ahora pues estoy, como la gran mayoría de las personas me conocen, estoy pensionada, disfrutando de mi casa. No, Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que estuviste muy cerca del Partido Liberal. Mucho, bastante. De hecho, mi trasegar político inició con la izquierda liberal, con el doctor Rogelio, y la verdad fue algo muy, para mí que apenas era una chica muy joven, incursionar en la política, inclusive pues por estos lados de Circasia, porque pues el doctor Rogelio era de Circasia, él me invitó, mi papá toda la vida liberal ya conocía mucho la política, él empezó con Lucely García de Montoya, y pues sí conocía algo, pero no me había metido de lleno, muy joven, recién desempacadita de la universidad, entonces mi hermano ya estaba con él, empezamos a hacer asesorías jurídicas en el movimiento, y pues me encantó porque realmente ayudábamos mucho a la comunidad, realmente se trabajaba muy duro, y ya cuando llegaron la campaña en esa época, recuerdo que nos fue muy bien, dos concejales, un movimiento de izquierda liberal sacó muy buena votación, y eso dio para que, pues como éramos tan poquitos profesionales en el movimiento, el doctor Rogelio me candidatizara para ser la Contralora de Armenia. Yo fui la Contralora del municipio de Armenia en la época del Centenario, una época muy linda. Hay que recordar, y es que cuando hablamos de política, muchas veces hay muchos actores, hombres y mujeres en la política, que hacen trabajo social, hacen trabajo político, pero además hay otros actores que adicionalmente tienen un conocimiento técnico, ¿no? Entonces, que mantienen siempre como ese conocimiento técnico. Entonces, no solo es el trabajo social, que es muy valioso, no solo el trabajo político, que también es muy valioso, sino que es un trabajo técnico. Cuéntanos rápidamente cómo te fue en ese proceso en Contraloría. Pues me fue muy bien, realmente era una época donde uno podía escoger su propio equipo y no hay nada mejor, y eso le Que diría desde gobernar con ya, los amigos, por exacto. decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa hoy? Hoy en día es muy difícil porque no es que no es imposible, Brandon, es posible obviamente porque pues obviamente hay unas situaciones de carácter jurídico que se pueden manejar y tienen que conseguir los gobernantes su propio equipo, el equipo, primero la confianza y la lealtad, y segundo la parte técnica y el conocimiento. Para mí fue espectacular porque era una época, todos los cargos públicos eran de libre remoción, la carrera administrativa aún no empezaba, entonces pude armar mi propio equipo siendo, y lo confieso en Dios, ignorante en el tema. Yo de control fiscal no sabía. Eso no lo veo en una universidad. Entonces, empecé a estudiar mucho, tuve a los delegados fiscales siendo personas con mucha experiencia. Recuerdo que se hacía control previo, perceptivo y posterior. Entonces, control previo era todo. El alcalde no podía hacer nada si el contralor no le daba el aval. Era una especie de, sí, de coadministración, podía decirse. Entonces, mi jefe de control previo tenía que ser el mejor. Y yo creo que tuve el mejor, al doctor Carlos Arturo, y tuve el Carlos mejor. Arturo, No recuerdo el apellido, la verdad no le pidas tanto a esta memoria, me lo encuentro todavía, ya estamos viejitos, pero tuve unos delegados fiscales también muy buenos, y no, me fue muy bien. Como siempre, ahí empecé la cultura del control. Aprendí mucho sobre la cultura del control y realmente hacía, y de ahí me quedó, monté siempre cada 15 de reuniones, y hasta el día que salí, el último día que salí, en el año 2023, tuve reuniones con mi equipo de trabajo. Así no fuera yo quien los escogiera, pero sí, al menos trazar las líneas, la planeación y el control, siempre el control. En la Secretaría de Gobierno, el control. ¿Por qué? Porque es que si uno no planea y si uno no controla dentro de la parte estratégica de lo público, esto pues obviamente no da resultados. Entonces yo creo que ese fue el éxito en la Contraloría.
tuve un equipo muy bueno, conmigo éramos 55 personas, trabajamos muy duro, ayudaba mucho al alcalde, se manejaba absolutamente todos los temas y fueron pues 2 añitos muy buenos porque cuando eso el periodo eran 2 añitos. Para la persona que nos escucha, ya ahorita vamos a entrar más en materia política y electoral, que de pronto no tengan una noción muy clara de qué es Contraloría, ¿cómo podemos explicarles cuál es la función, qué es la Contraloría, como en palabras muy sencillas? Bueno, muy sencillas, hoy, no cuando yo estuve. Hoy es posterior. ¿Qué quiere decir posterior? El Contralor y su equipo de trabajo deben de revisar todas las actuaciones posterior al administrativo o al ejecutivo. Entonces, por eso debe quedar todas las acciones en lo público muy bien hechas, porque al revisar la Contraloría ya no hay nada que hacer. Si ya se me, excúseme la expresión, si ya se metieron las de caminar, pues ya entra a revisar ya la Contraloría, se inicia un proceso de juicio fiscal. Entonces revisa absolutamente todo, todos los procedimientos y todas las actuaciones en lo público hayan estado bien realizadas conforme a derecho. Básicamente es eso. Bueno, y después de Contraloría, ¿qué espacio llegó? Después de la Contraloría, yo monté, pues obviamente salí a litigar, yo salí pues obviamente todavía muy joven, ya pues no tenía ese sueldito mensual, había que trabajar, monté la oficina y una inmobiliaria, yo tuve una inmobiliaria, fui gerente de mi propia inmobiliaria y como a los 2 añitos me llamaron de otra vez por el lado del doctor Rogelio a la Universidad del Quindío. Me encantó porque era ser la jefe de la oficina jurídica, era la oficina asesora jurídica de la Universidad del Quindío. La verdad lo dudé mucho, Brandon, porque ya estaba en lo privado y volver a lo público, pues era complejo, era dejar absolutamente todos mis negocios, dejar la oficina, conseguir a alguien que se encargara de la oficina, más sin embargo, me volvió el bichito de lo público, acepté, mi hermano me llamó y me dijo, acepte, y yo ya bien enrutada en lo privado, pero no sé, yo no me arrepiento de nada, yo creo que el Señor todo por eso me tenía para estar en lo público, no en lo privado, y acepté la asesoría jurídica, además porque era asesorar a quien fue mi profesor de Derecho Constitucional, el doctor Henry Valencia Naranjo, además que yo lo tenía en un pedestal y yo dije, ay, trabajar al lado, eso va a ser un reto para mí, realmente fue un reto, aprendí mucho de la parte académica, docente, entré con la ley nueva, en ese entonces había acabado de expedir la nueva ley que rige obviamente la educación en Colombia a nivel de superior. Tuvimos muchas demandas, tocó despedir un gran número de docentes, todas nos las ganamos, absolutamente todas nos las ganamos y no, yo también fueron como casi 4 años que estuve de asesora jurídica en la Universidad del Quindío. Uno puede decir que se siente la vocación por el servicio público, pese a que el servicio público, la función pública, no la entidad, sino servir al público, desde entidades, eh, es desagradecido, pero existe vocación pública. ¿Tú has sentido esa vocación? Total, yo aprendí desde muy joven a servir, como dice Tagore, el servicio es alegría, siempre lo tuve claro. Y por eso te voy a decir algo, en el cambio que se hizo de la Constitución, se cambió, antes eran trabajadores, bueno, se decía empleados públicos, trabajadores públicos, no recuerdo exactamente el término, y se cambió a servidor público, que nadie como que se preocupa de enseñarle eso en las facultades de Derecho. ¿Por qué se cambió el término? El término se cambió, los legisladores son sabios, porque es que nosotros, los que hemos estado en lo público, en el sector público, somos servidores, estamos para servir a la comunidad y nuestro jefe no es el alcalde o el gobernador o el secretario de turno, es el ciudadano. El ciudadano es nuestro jefe, entonces tenemos que servirle al ciudadano, servir a la comunidad. Entonces, ese término se cambió por ese sentido y muchos servidores públicos no lo entienden y se dividen en dos, trabajador oficial y empleado público, que son vinculaciones muy diferentes. Entonces, para mí eso lo he tenido claro toda mi vida, es servir y servir, y por eso así me critiquen y por eso así, pues las cosas, como tú dices, sean desagradecidas, yo sigo amando la función pública. Existe esa vocación, también quiero rescatar en el preámbulo de la Constitución que dice que el poder radica en el pueblo y nunca se nos puede olvidar, hay aquí en los Juegos del Poder, y es que
las personas que son nombradas, las personas que llegan a cargos por elección popular, cada voto es puesto por el pueblo. O sea, no se puede olvidar que los que tenemos el poder somos el pueblo, y por esto es que en programas como los Juegos del Poder nosotros promovemos el empoderamiento político de todos los ciudadanos, de la señora que tiene su negocio, su tienda en la esquina y nos escucha, el periodista que ha estado siguiendo estas emisiones, el político que lleva mucho tiempo, y es recordar siempre, el poder radica en el pueblo, y tanto el funcionario como el político que llega a un cargo de elección popular se debe al pueblo. Así es, Brandon, es el pueblo y lo dices muy bien, lo recuerdas muy bien, que el poder radica y parte de nuestra constitución, la Carta Magna, la Carta de Navegación de Colombia de nuestra constitución y ese no se puede uno desenfocar. Hay un tema interesante, cuando yo estaba leyendo el proyecto de vida o la historia profesional tuyo, unos estudios en Israel que tienen relación con, no sé si son los proyectos o el ordenamiento municipal. ¿Qué puedes contarnos de eso? Fue una experiencia maravillosa, de verdad que primero darle gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad. Fue justo cuando estaba de candidata a la terna para aspirando pues a la alcaldía después de lo que le pasó al doctor Carlos Mario, que estábamos el doctor Castellanos, Luisa y yo, y me llama alguien muy especial, me dice, Gloria, hay una convocatoria para, pues, tiene que ver con gobierno, es con seguridad y convivencia, me parece que eres la propia para que concurses, yo te doy los enlaces, me dio los enlaces, concursé, eso fue como a principio de ese año, presenté mi proyecto porque no, a la embajada de Israel había que presentarle un proyecto, lo presenté, obviamente la hoja de vida, y en octubre, ya en octubre, pasó todo el año y ya había pasado todo lo que el gobernador nos había obligado a hacer para poder escoger de la maravillosa lista. Entonces ya estaba el doctor Castellanos, ya lo había nombrado a él y yo recibo la noticia en octubre de que fui escogida. Solo 3 colombianos fuimos a Israel y la única quindiana yo. Entonces yo decía, Dios mío, yo brincaba, qué emoción. Y era para allá porque empezábamos el 1 de noviembre. De verdad que fue muy angustiante porque pese a, por un lado, la alegría de haber sacado pues buenas notas, de haberme escogido, seleccionado para ir a Israel a estudiar precisamente proyectos municipales de seguridad y convivencia, es el nombre de ese estudio. Estuvimos un mes en Israel, pero para yo llegar allá me tocó muchas cosas, me exigieron convenios, no me, económicamente me tuve que endeudar porque el doctor Castellanos, si bien al inicio tuvo pues la voluntad de ayudarme, yo le pedí indemnización, o sea, es que yo iba a representar al municipio, era por el sector público, era para aprender más de seguridad y convivencia, yo no iba a pasear. Y de verdad que fueron jornadas muy extenuantes y largas hasta los domingos, porque en Israel el domingo no es festivo, es un día hábil. Entonces estudiábamos mucho y no, el municipio no me dio absolutamente nada. La comisión, que era más que un derecho, la comisión de estudios me la dieron, pero tuve que ir a hacer muchas cosas para poder llegar allá. Y fuimos, estudiamos mucho seguridad y convivencia, vimos eh, muchos, muchas, muchas situaciones especiales que no tenemos acá, cómo trabajan el voluntariado, por ejemplo, en Israel, son personas dedicadas, tienen el amor por su pueblo, tienen a todos los ciudadanos desde que nacen, están ya enrutados en amor por su país, son aproximadamente 8 o 9 millones de habitantes, acá diría que Bogotá es como más grande, entonces lo recorrimos mucho, vimos vivencias, unas vivencias muy especiales, experiencias maravillosas, estuvimos un grupo de representantes de varios países latinoamericanos y la verdad quise venir a implementar el proyecto con el cual me gradué allá, que era Chicos en Riesgo, porque yo creo que lo que hay que trabajar es los niños y los adolescentes y implementarlo acá, lo empecé en el Rufino, pero con los cambios que se dan, queda a mitad de camino, digamos que es algo que me quedó ahí, todavía siento dolor por eso, porque no lo pudimos concluir y hubo muchas promesas, pero el rector y los estudiantes deben entender que yo creo que ya salieron del colegio, eh, que uno en el sector público es de libre momento de remoción, entonces
cuando lo cambian a uno, pues obviamente cambia absolutamente todo. Entonces me cambiaron de cargo y no pude continuar. Quise implementarlo después con el secretario de gobierno, con el doctor J, no se dieron las cosas cuando volví a gobierno como jefe de oficina. Y lo dejé plasmado en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia del municipio de La Tebaida, en el cual tuve la maravillosa oportunidad de elaborarles el plan y ahí está, ojalá que sí lo estén ejecutando. Bueno, vamos ahorita a hablar de partidos, pero algo que uno pregunta en la calle, la doctora Gloria, uno pregunta por la doctora Gloria y lo que le van a decir es que el mayor referente fue su gestión como secretaria de gobierno, que fue no sé, digamos que uno pregunta por secretarios de gobierno, mencionan varios, que aquí también vamos a hablar de esos secretarios de gobierno, pero mencionan mucho a la doctora Gloria. Cuéntame, ¿cómo llegaste? ¿Cuáles fueron esas experiencias? En este caso, Ciudad de Armenia, ¿cuáles son esas problemáticas? Y ya aquí vamos a ver qué tiene que ver eso con el proceso político y con las elecciones. Bueno, mucho. De hecho, yo creo, voy a empezar, no empezar por acá, pero voy a empezar diciendo que quien está de secretario de gobierno no puede tener intereses, intereses. Yo creo que esa fue como mi bandera. Yo no tenía ningún interés, porque es que el que tiene intereses no es imparcial. Entonces creo que fui una mujer imparcial. Claro, hay situaciones políticas, claro que sí, pero realmente yo podía decir que en los 23 años que estuve en la Secretaría de Gobierno, no me exigieron que es que tiene que definir este juicio así, es que tiene que hacer esto así, nadie me exigió, no. Siempre como abogada que soy, formada en derecho, siempre la norma primero. Y me gané muchos enemigos, de verdad, por eso. Pero siempre tuve el respaldo de mis jefes, entonces no puedo decir que fui una mujer acomodada. Por eso yo creo que también, yo creo que fui una mujer exitosa en la Secretaría de Gobierno y además amo la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo llegué? Yo concursé, después, estando de asesora jurídica en la Universidad del Quindío, algún día fui como buena ciudadana a pagar impuestos y alguien que había trabajado en la alcaldía de Contralora me dijo, doctora, viene a concursar. Yo, a concursar, yo manejaba los concursos en la universidad. Yo no voy a concursar, eso no. Me dijo, no, sí, ve, aquí está este cargo. Bueno, yo miraba, al final tenía el cargo de jefe de personal por allá, ¿recuerdas el palacio? No, estabas muy chiquito, yo creo. El palacio municipal, eran unas pilastras grandísimas y estaba por atrás escondido. Dijo, no, allí hay más, porque yo no veía nada para mí. Y sí estaba jefe de personal, tenía el referente de la universidad. Bueno, eso es bueno.